Ya. ¿Se ve, no? ¿Sí se ve la imagen? Por favor, confírmeme una prendidita su micrófono. ¿Se ve la imagen? Sí, profe, sí se ve. Bacán, ya. Entonces, vamos a entrar a la replicación del ADN, chicos, ¿ya? Primero, hay que recordar muchas cosas muy importantes de la replicación, ¿sí? Esta figura que ustedes están viendo a continuación, chicos, es básicamente el ciclo celular, ¿sí? El ciclo celular que me muestra. Me muestra los periodos o las fases que va a tener una célula para que entre a división celular, ¿sí? Para que tú entiendas, por ejemplo, el ciclo celular se compone de dos fases, ¿no? Una se llama interfase y la otra la división. La interfase es la etapa en la que la célula crece, ¿no es cierto? Y crece más, ¿no es cierto? Y recrece recontra más y ya entra la fase de división para obviamente reproducirse, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestro proceso de replicación? Porque esto es muy obvio, pues chicos, ¿no? Algunas veces nos han explicado y nos han hablado del ciclo de la vida de nosotros, ¿no? ¿Qué es el ciclo de la vida de una persona? Pues es ese ciclo que hace que una persona nazca, crezca, ¿no es cierto?, se reproduzca y muera, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el proceso de replicación celular? En el caso de las células, muchachos, este proceso es recontra muy importante, ¿ya? Este proceso de ciclo celular, ¿no? Miren, acá tengo una etapa G1. Esta fase de la interfase, bueno, esta fase del ciclo celular llamada interfase, va a empezar con un periodo llamado G1. ¿Qué ocurre en el periodo G1? Tú estás viendo, la célula está pequeñita. Entonces, ¿qué va a hacer la célula cuando está pequeñita? Va a empezar a qué? A crecer, va a incrementar su volumen. Cuando la célula termine de incrementar su volumen, va a entrar a otro periodo. Se llama fase S o periodo S. En este periodo, en la fase S, chicos, va a ocurrir lo más importante que tiene que ver con el ciclo celular. Y quiero que ustedes noten y me digan qué está ocurriendo. Miren, ¿ven que ha habido ahí? Tengo una cadena de ADN, solo una cadena de ADN, pero no solamente esa, porque esa cadena se ha duplicado, se ha replicado. Entonces tengo dos cadenas de ADN. ¿Qué quiere decir, chicos? Que en esta fase llamada interfase, lo más importante que ocurre es la duplicación o replicación del ADN, ¿sí? Entonces, es justamente lo que vamos a hablar hoy, la replicación del ADN, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre luego cuando el ADN se ha duplicado? Pues básicamente mi célula está ya preparada, ¿qué? Para entrar al proceso de división celular. Y para eso, esta célula va a tener como característica que los organelos que son parte de la célula, chicos, se han duplicado, se han dividido. Generalmente, antes de entrar al proceso de división celular, todo acá está doble, ¿sí? Todo está doble. Entonces, una vez ya duplicado el ADN, una vez ya duplicado los organelos, esta célula, ¿a dónde va a ingresar? Va a ingresar al periodo de división celular. Y este periodo consiste en profase, en metafase, anafase y telofase, ¿sí? Y justamente esto va a concluir en qué? En un proceso, ¿no es cierto?, de división y se van a formar dos células de una célula nada más. Pero para haber logrado todo este proceso, chicos, ¿qué ha tenido que hacer la célula antes? Se ha tenido o ha tenido que duplicar o replicar su ADN. Entonces, gracias a esto podemos entender algo muy importante, chicos. ¿Por qué las células replican o duplican su ADN? ¿O para qué las células duplican o replican su ADN? La respuesta es muy obvia, ¿no? La duplicación o replicación del ADN va a tener una finalidad. Y la finalidad es, chicos, entrar en un proceso de división celular. Las células se duplican o se replican para entrar en un proceso de división celular. Entonces, esta celulita de acá va a crecer en una fase llamada G1, crece la célula. Cuando termina, o bueno, no cuando termina, ¿no? Cuando ya está un poquito mayorcita, en la fase S, ¿qué hace básicamente la célula? Pues va a duplicar o replicar su ADN. Luego, ¿qué va a ocurrir? Va a entrar a un periodo llamado G2, en donde ocurre, ¿no es cierto?, la duplicación o va a encontrarse ya la duplicación de todos los organelos de la célula, ¿no? ¿Listo? Y cuando ya todos los organelos de la célula estén totalmente duplicados, recién entra un proceso de división celular y pasará por la profase, por la metafase, por la anafase y la telofase. Ya incluso terminando anafase y empezando telofase, pues la célula
sufre del famoso cuello de estrangulamiento, se divide en dos y se van a producir dos células hijas. Esta célula hija que se ha producido, esta nueva célula, ¿a dónde va a ir nuevamente? Nuevamente, ¿qué va a ser? Ciclo celular. Nuevamente va a ser G1, nuevamente va a ser fase S, va a replicar o duplicar su ADN, no te olvides de eso. Nuevamente entra G2 y nuevamente entra el proceso de división celular y así sucesivamente por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace básicamente una célula, ¿ya? Ahora, nosotros, cuando ustedes alguna vez han hecho ciclo celular, chicos, se les ha explicado que el ciclo celular tiene un tiempo, ¿no? Por ejemplo, G1, ¿cuánto tiempo dura? 5 horitas, ¿no? G1 dura 5 horitas, ¿no? Si te han explicado alguna vez a ti, ¿no? 5 horas dura G1, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura la fase S? Pues 7 horas, ¿cierto? Y la G2 dura 3 horas, ¿no? Es un periodo cortito, ¿no? Y todo el proceso de división celular es pues 1 hora, ¿no? Tu cuerpo, tus células, tienen ADN. La duplicación de ese ADN o la replicación de ese ADN dura 7 horas, ¿sí? Entonces, para que ese periodo o ese proceso se dé, las células tienen una finalidad y la finalidad es que duplicarse o dividirse. Para eso hacen, ¿no es cierto?, el proceso de replicación del ADN. Entonces, acá encontramos una pregunta muy importante, chicos. Si a mí me preguntaran en el examen y me dijera, ¿por qué una célula quiere dividirse o por qué una célula se replica o replica su ADN? La respuesta sería básicamente porque la célula va a entrar en un proceso de división celular, ¿sí? Eso es lo que básicamente hace una célula, ¿ya? Entonces, es muy importante entender eso, ¿ya? Ahora, nosotros, chicos, vamos a hacer algo muy, muy importante, ¿ya? Hay que entender esto muy, muy bien, ¿sí? Muy bien. En el caso, por ejemplo, de quién, chicos, ¿no es cierto?, de las bacterias, porque la duplicación o replicación de ADN que nosotros vamos a aprender hoy es simplemente duplicación o replicación de ADN de procariotas, o sea, de bacterias, ¿sí? No hacemos duplicación o replicación de eucariotas. El proceso es básicamente similar, solo que van a participar enzimas diferentes, pero con la participación de enzimas muy importantes que vamos a tocar en la replicación de procariotas. Entonces, en la universidad o en el libro CEPRU solo te está explicando la replicación de procariotas, más no la replicación de eucariotas. Pero eso no quiere decir que la replicación de eucariotas no es importante. Sí es importante, solo que van a participar otras enzimas y que van a cumplir funciones muy similares a las que vamos a describir ahora. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Entonces, miren acá. Yo tengo acá en esta imagen, si ustedes están viendo en la animación, tengo una bacteria. ¿Sí? Tengo una bacteria. Esta bacteria, obviamente, ¿no es cierto?, tiene sus partecitas. Si ustedes han visto, ¿no? Tiene su pared celular, tiene su membrana celular, ¿no es cierto? Y algo muy importante que está viendo, tiene su ADN, ¿no es cierto? Y tiene su mesosoma. Miren, el mesosoma se está duplicando y el ADN se ha duplicado. ¿Sí? Se ha duplicado el ADN. Entonces, ¿para qué el ADN se está duplicando en las bacterias? Miren, ¿para qué el ADN se está duplicando en las bacterias? Para entrar en un proceso de división celular. ¿Sí? Es lo mismo lo que les estaba diciendo. Las células duplican su ADN para entrar en un proceso de división celular. ¿Sí? ¿Y en qué proceso del ciclo celular o en qué fase del ciclo celular las células duplican o replican su ADN? Acá está. ¿En qué proceso o en qué fase? En la fase S o también llamado fase sintética. En células eucariotas, ¿cuánto tiempo demora eso? 7 horas. 7 horas. ¿En las bacterias la fase S durará 7 horas? No, obviamente que no, será más corto, ¿no? ¿Por qué acá dura 7 horas? Pues, ¿cuántos ADNs tienes tú, chicos? ¿Cuántos ADNs? Tú eres un organismo diploide, ¿cuántos ADNs tienes? Pues, ¿sí? ¿Cuántas partecitas de ADN tienes? Tienes básicamente, ¿no es cierto? Tienes 46 ADNs. Es 46 ADN se tienen que duplicar, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de una bacteria, ¿cuántos ADNs tiene? Solo tiene un ADN. Duplicar un ADN será tan difícil. Por eso, obviamente, el periodo S en el caso de las bacterias es muy diferente que en las eucariotas. ¿Ya?
Entonces, es muy importante también entenderlo, chicos, ¿ya? Muy bien. Por favor, necesito que prendan un ratito su micrófono. Prendan un rato su micrófono, ¿sí? Prendan un rato el micrófono.